Bienvenidos amigos, hermanos, a escuchar un mensaje de la palabra de Dios, año 2021. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos estar predicando la palabra de Dios en el día del Señor y podemos abrir la palabra de Dios y poder meditar en lo que Él tiene para nosotros hoy. Hoy es el día de Él, hoy es el día del Señor, donde el pueblo cristiano se reúne en sus casas, en cada lugar de la tierra, a alabar al Señor, como estábamos escuchando. Él es Señor, Él es nuestro Dios, Él murió por nosotros, por los cristianos. Entonces, nosotros los cristianos, el primer día de la semana, el domingo, nos congregamos, como dije, cada uno en su casa, ¿verdad? Por la nueva reglamentación, pero bueno, pensamos en el Señor y pensamos en la palabra del Señor. Bueno, volvemos al libro de Efesios, que estamos estudiando en el capítulo 3, vamos, ¿verdad? Aquellos que van domingo, estamos estudiando el libro de Efesios, un libro precioso, donde Pablo en este capítulo 3 nos está presentando cómo él fue elegido por Dios para ser ministro de Dios a los gentiles. Y vamos a leer en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. Y por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro por el don de gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los apóstoles, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Bien, vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, qué privilegio en tu día de poder estar abriendo tu palabra, de poder estar predicando tu palabra, de poder meditar en tu palabra, Señor. Padre, gracias por este privilegio, Señor amado, de habernos escogido, Padre, para poder entender tu palabra. La gloria es para ti, la alabanza es para ti. Señor, trata con mi vida y trata con los oyentes, Señor, aquellos que están oyendo este mensaje, que sea para tu gloria, no para la gloria de los hombres, sino para tu gloria, Señor. Y enséñanos a oírte, enséñanos a ser cada día mejores cristianos. Enséñanos, Padre, a cada día amarte más, a amar tu palabra, a comprometernos contigo. Tú eres Dios, tú eres grande, y tú te mereces toda la gloria y el honor, porque tú eres Dios. Padre, dame sabiduría, dame inteligencia, y que el Espíritu Santo esté llevando adelante, oh Dios, este mensaje para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como estuvimos hablando hoy, bueno, Pablo, hablando del ministerio que él tenía, ¿verdad?, para con los gentiles, bueno, fue elegido por Dios. Dios fue el que lo eligió a Pablo para revelar todos los secretos de Cristo, y Pablo revelar los secretos de Cristo para la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, somos nosotros. Nosotros ahora somos los responsables
de escudriñar las escrituras, de leer las cartas paulinas. Bueno, toda la escritura es inspirada por Dios, pero bueno, de leer las cartas paulinas para buscar esos secretos, para conocer más a Cristo. ¿Para qué? Para darlo a conocer a un mundo y a una ciudad donde tú estés, donde yo esté, podamos dar a conocer a Jesucristo, el misterio de Jesucristo. Para eso fue que nos eligió Dios. Así como lo eligió Pablo, Dios eligió a Pablo, Dios te eligió a ti y a mí para que fuéramos sus hijos, para que conozcamos a Jesús y demos a conocer a Jesús al mundo. Entonces terminamos el versículo 4 el domingo pasado y pasamos al versículo 5. Está hablando de los misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profeta por el Espíritu. Bien, bueno, como estuvimos hablando, ¿verdad? Este misterio Dios se lo revela a Pablo y Pablo se lo revela ahora a la iglesia. Bueno, bien, este misterio es algo nuevo, es algo que Pablo descubrió algo nuevo o ya estaba escrito en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Bien, es cuando Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham para que saliera de su tierra, ¿verdad? Y acá el versículo 1 dice: pero Jehová ha dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos que ya cuando Dios llama a Abraham, Abraham era un gentil, no era un judío. De la simiente de Abraham sale una nación, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 2: y haré de ti una nación grande. ¿Qué nación? Israel. De Abraham, de este hombre que es el padre de la fe, es aquel que obedeció el llamado de Dios. De un hombre Dios saca una nación, pero también Dios bendice, dice, a los gentiles, ¿verdad? Bendeciré en ti toda la familia de la tierra. O sea, no solamente va a ser el pueblo de Israel. Ya le dijo, bueno, toda la familia de la tierra iba a bendecir Dios. ¿Con qué? Con el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio son buenas noticias, el Evangelio es aquello que bendice a las familias, bendice tu vida y bendice mi vida. Entonces, Abraham no era un judío, era un gentil, ¿verdad? Que oyó la voz de Dios y obedeció a la voz de Dios. Dios quiera que nosotros, como cristianos y cristianas, podamos oír la voz de Dios a través de su palabra, obedecerla, vivir la palabra de Dios, y vemos la recompensa. Dios recompensó a Abraham. ¿Con qué? Con bendición. Bueno, muchas veces, ¿verdad? Queremos que Dios nos bendiga y queremos que bendiga a nuestra familia, donde estemos. Bueno, pero yo estoy obedeciendo como hijo de Dios, como cristiano, la palabra de Dios. Entonces, por la obediencia de un hombre, Dios bendijo a una nación, y gracias a la obediencia de este hombre, nosotros hoy podemos conocer el Evangelio. Gálatas, vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Gálatas. Siempre lindo apoyarse en la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo, lo que dice un hombre o una religión. Gálatas capítulo 3, versículo 8 al 9. Gálatas capítulo 3, versículo 8 al 9. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Es lo que estábamos comentando hoy, ¿verdad? Bueno, gracias a la obediencia de Abraham, nosotros, gracias a Dios, somos bendecidos por la fe. ¿Fe en qué? En Jesucristo, que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día.
arrepintiéndonos de nuestros pecados, bueno, somos bendecidos. ¿Con qué? Con la vida eterna. De modo que estoy en el versículo 9, de modo que lo de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bien, Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? La Biblia lo dice. Bien, y nosotros cuando tenemos esa fe en Dios y en la palabra de Dios, estamos imitando a Abraham, que es el padre de la fe. Bueno, no es por sacrificio, no es por lo que hagamos, no es por lo que sabemos, sino es por fe. La única manera de agradar a Dios es por la fe. Simplemente fe en la palabra de Dios. Entonces, muchas veces las religiones piensan que haciendo sacrificios y haciendo algo para Dios, están agradando a Dios. Pero Dios se agrada, obviamente que hay que servir a Dios, hay que ofrendar, hay que obviamente estar sirviendo en la casa del Señor, pero también lo principal para agradar a Dios es vivir la palabra de Dios, vivir por fe. Lo vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios dijo, bueno, estoy hastiado, tengo asco, ya no quiero más sacrificio, quiero que obedezcan mi palabra. Bueno, hoy en día también lo mismo, pasan con las religiones, ¿verdad? Las religiones piensan, bueno, hay que obedecer, hay que servir. Pero bueno, ¿cómo servimos a Dios? ¿Cómo está mi vida espiritual? Si yo estoy en pecado, no puedo servir a Dios. ¿Por qué? Porque mi servicio no va a agradar a Dios. Entonces, hermano, tenemos que analizarnos día a día a través de la palabra de Dios. Si estamos viviendo la palabra de Dios para poder recién ahí poder servir a Dios. Tenemos que estar escudriñando la Escritura, los misterios de Cristo, para darlo a conocer al mundo. Sí, hay que darlo a conocer, pero también es para mi modo de vida, vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, vivir una vida obediente a la palabra de Dios. Hechos, el Hecho de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, versículo 46 al 48. Hechos, capítulo 13, versículo 46 al 48. Estaba Pablo y Bernabé, ¿verdad? Hablando con los judíos, con los religiosos de ese entonces, y ellos predicaban y hablaban con denuedo, dice la palabra de Dios. A vosotros, la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Está hablando los judíos. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha llamado el Señor, diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Vemos que este misterio, ellos lo estaban enseñando a los judíos, pero los judíos no querían aceptarlo. Entonces ellos citan una estrofa del versículo 6 del capítulo 42 de Isaías, y capítulo 49 versículo 6 de Isaías, que es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y le habla Pablo y Bernabé, le están hablando a estos judíos, diciendo, bueno, esto está escrito anteriormente, pero ustedes no quieren escuchar la palabra de Dios, ustedes están duros en la palabra de Dios. ¿Saben qué? Nos vamos a los gentiles para predicarle a los gentiles la palabra de Dios. Y obviamente los gentiles, versículo 48 dice, oyendo estos, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Los gentiles creían, los gentiles estaban felices y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Vemos que los religiosos no querían creer en la palabra de Dios. Los judíos, que era la secta, ¿verdad?, más fuerte, la religión más fuerte, los fariseos, escuchaban a Pablo pero contendían. Versículo 45 lo dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿qué les pasó? Se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Se reían, ¿verdad? Los blasfemaban contra Pablo y Bernabé la palabra que ellos, el mensaje de Dios que habían traído. Bueno, pasa, ¿verdad? Pasa cuando en las religiones hoy en día pasa lo mismo. Cuando alguien quiere obedecer la palabra de Dios,
obviamente que vamos a tener problemas. Problemas, obviamente, nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir matando nuestra carne, viviendo una vida de obediencia, una vida de fe. También nuestra familia va a haber problemas porque vamos a querer que nuestra familia esté viviendo en santidad, y que también vamos a tener problemas si nos congregamos en alguna religión. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé lo tuvieron también. Está escrito, ¿verdad?, en la palabra de Dios, para que nosotros tomemos, por ejemplo, lo que le pasaron los primeros apóstoles. Muchas veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, si yo quiero obedecer la palabra de Dios y quiero predicar la palabra de Dios, por qué me pasa esto a mí? Bueno, ¿por qué? Porque los apóstoles pasaron lo mismo. Jesucristo pasó lo mismo. ¿Por qué? Por ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, la obediencia trae, obviamente, luchas y problemas, ¿verdad? Problemas. Satanás trabaja en las religiones. ¿Qué hacen las religiones? Tuercen la escritura o la agregan. El cristiano está suficiente en la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para el cristiano. No se le debe agregar ni poner a la Biblia, ¿verdad? Si Pablo dijo en Gálatas, si alguien viene y predica otro evangelio, o sea, otra cosa que diga que no esté conforme a lo que dice la Biblia, sea anatema, sea maldito, ¿verdad? Si viene un ángel, o si dice mismo Pablo, si yo mismo vengo y digo, traigo otro evangelio que le he enseñado, sea anatema. Entonces, para el cristiano la palabra de Dios es absoluta. Los mandamientos de Cristo es absoluto. Cristo es absoluto para el cristiano. El sacrificio de Cristo en la cruz no se precisa más, ¿verdad?, para la salvación de mi alma y de tu alma. Entonces, ya no necesitamos más nada, simplemente la palabra de Dios y seguir a Cristo. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero, otra vez, pues bueno, se difundía la palabra de Dios, se estaban convirtiendo. Pero, acá otra vez, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y lo expulsaron de sus límites. Ven, hermanos, que si tú vas a obedecer la palabra de Dios vas a tener problemas. Lo tuvieron los apóstoles, lo tuvieron los primeros cristianos, lo tuvo nuestro capitán, nuestro Señor, ¿verdad? Fue expulsado, lo querían apedrear, lo querían matar cuando iba y predicaba en la sinagoga. Bueno, ¿por qué? Porque simplemente él hablaba la verdad. Y por hablar la verdad, muchas veces también vamos a ser perseguidos. Ahora, cuando estamos cómodos, estamos viviendo una vida como hoy, lamentablemente las religiones y los cristianos nos hemos acomodado a este mundo de confort, no tenemos persecución, vivimos una vida tan preciosa, tan llena de paz. Bueno, tenemos que analizarnos, ¿verdad? ¿Estoy viviendo la vida que dice la Biblia? ¿Estoy predicando el mensaje que dice la Biblia? Bueno, si tú estás predicando el mensaje de la Biblia, vas a tener persecución. Vas a tener persecución. Efesios, capítulo 3, volvemos. Volvemos a nuestro capítulo, versículo 6. Dice así, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa que en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bueno, gloria a Dios por el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios por su palabra, por su vida, la vida de Cristo, que nos es revelada a nosotros, los cristianos, la iglesia. Gloria a Dios también porque somos coherederos de Dios. Lo mismo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros. Ya están nuestras herencias en los cielos, ¿verdad? Ya nuestra ciudadanía, nuestra casa está en el cielo, ya. Si en este momento un cristiano, yo parto, ya tengo mi morada pronta en el cielo. Mi Salvador fue a preparar un lugar. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, pero también somos miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio. Bueno, también somos miembros del cuerpo del Cristo, ¿verdad? Tenemos el mismo privilegio los gentiles. Antes eran los judíos, pensaban ellos que eran los privilegiados, pero ahora tenemos el mismo privilegio los gentiles que los judíos. Tenemos el privilegio de ser parte de la familia de Dios. Entonces, por eso el cristiano predica el Evangelio, por eso el cristiano vive el Evangelio, por eso el cristiano es un soldado del Evangelio, habla de Dios.
pelea por las cosas de Dios, ama la palabra de Dios. Por eso nosotros los hijos de Dios tenemos que tomar en serio este libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios te eligió a ti y me eligió a mí para eso. ¿Para qué? Para ser un soldado del Señor Jesucristo. Y si yo estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, estoy viviendo como Abraham, un hombre de fe, creyendo en la palabra de Dios, Dios va a estar más cerca de mí. ¿Por qué? Porque Dios habita en la santidad, Dios ama la santidad. Cuando hay pecado, el pecado aleja, ¿verdad?, a Dios de mi vida. Entonces, por eso el cristiano se analiza a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque quiere estar más cerca de Dios, quiero vivir más cerca de Dios. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Pero bueno, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en la palabra de Dios, mirar la palabra de Dios, mirar nuestra manera de vivir. Entonces, tenemos que ser cada día, ¿verdad?, sinceros delante de Dios. Bueno, analizarme. ¿Estoy viviendo una vida de fe? ¿O estoy viviendo una vida que agrada un poquito a Dios, un poquito al mundo, un poquito a mí, un poquito a la religión? Dios es un Dios celoso, un Dios que Él nos quiere para Él solo, ¿verdad? Cristo murió por su iglesia, para que su iglesia le obedeciera a Él, se comprometiera con Él y peleara por sus cosas, ¿verdad? ¿Cómo peleaba por sus cosas? Como lo hacían los discípulos, hablaban la verdad, decían la verdad. 1 Corintios, una iglesia que también tuvo problemas y dificultades como hay hoy en día. 1 Corintios, versículo 12 al 13. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Todos, gracias a Dios, ¿verdad?, que no hay cristiano que tenga más Espíritu Santo, ¿verdad?, sino que se nos dio a beber un mismo espíritu que el Espíritu Santo que está en nuestra vida tenemos que alimentarlo. Bueno, lo alimentamos, ¿verdad?, lo alimentamos como Dios quiere que alimentemos al Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra de Dios, viviendo una vida que le trae gloria a Dios. Entonces, gracias a Dios que todos los cristianos somos iguales, ¿verdad? El único principal, el único que es digno de alabanza, digno de honor, digno de obediencia, es Jesucristo. Él murió en la cruz, Él fue sepultado y resucitó al tercer día por mí. Entonces mi obediencia como cristiano es a su palabra. La cabeza es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablando del cuerpo, somos miembros nosotros del cuerpo, sí, por un mismo espíritu, pero bien, tenemos una cabeza y esa cabeza es Jesucristo. Entonces, todos somos útiles en el cuerpo de Cristo. No hay un supremo, no hay el que predica es el mejor que el que limpia el piso en el templo, o el que evangeliza es mejor que el que va a hacer visitaciones. No, todos cumplimos un fin en ese cuerpo, ¿verdad? Todos servimos a Cristo en ese cuerpo, guiado obviamente por la palabra de Dios. Ahora, cuando el cuerpo deja de lado la cabeza, que es su capitán, ahí es ahí donde el cuerpo queda estancado, queda parado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo el cuerpo de Cristo marcha? Cuando obedece su cabeza, ¿verdad? Si yo saco mi cabeza, mi cuerpo va a quedar inmóvil. El que manda es el cerebro. Por eso, nuestro cerebro, nuestra cabeza es Jesucristo, es el capitán, es el que pone orden, es el que nos da las leyes para vivir. Es la única manera de agradar a Dios, es gracias a Cristo. Entonces, es cuando vemos a una persona en un hospital con muerte cerebral, ¿verdad? El cuerpo está ahí, la mente no marcha, ¿verdad? Dejó de funcionar, pero el cuerpo está ahí. ¿Pero qué pasa con el cuerpo? ¿El cuerpo sale y marcha? No, el cuerpo está ahí también. ¿Ah? Cuando dejan la cabeza es dejada de lado, el cuerpo queda estancado, el cuerpo queda inmóvil. Y así pasa en muchas religiones. Cuando la Biblia, cuando la palabra de Dios es dejada de lado, las religiones quedan estancadas, quedan separadas de Dios, no marchan. Podamos
Podremos hacer mil cosas. Podemos servir y ofrendar y dar, no sé, miles de dólares para Dios. Pero si nuestra vida y nuestras reglas no están de acuerdo a la palabra de Dios, no estamos agradando a Dios, no estamos viviendo en obediencia. Dios nos revela sus misterios, los misterios de Cristo, ¿para qué? Para que lo vivamos y lo demos a conocer. Y si no los vivimos y no damos a conocer los misterios de Cristo, estamos dando los misterios de los humanos, ¿verdad? Y es la única manera de agradar a Dios es a través de su palabra. Versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos va a beber de un mismo espíritu. Bueno, gracias a Dios que todos tenemos el mismo Espíritu Santo, que nos da la capacidad, es nuestro maestro para entender la palabra, es aquel que nos enseña la palabra, es aquel que nos dice y nos da convicción de pecado cuando pecamos, ¿verdad?, contra Dios. Y Él nos da la sabiduría para servir, Él nos da el amor para amar a nuestros hermanos, el amor a la palabra de Dios, el amor a Dios, el amor al cuerpo de Cristo. Entonces, no hay supremos, todos somos cristianos, ¿verdad?, salvados por gracia, por la misericordia de Dios. Todos nos dio a beber un mismo espíritu, como dice la palabra de Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?, cuando una persona tiene el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Sirve. Mi maestro, mi capitán, mi Señor, mi Dios, me dio ejemplo. Él cuando vino a esta tierra dejó su trono de gloria, dejó todo su gloria allí en el cielo para venir aquí, a lavarme los pies a mí y a lavarte los pies a ti. ¿Para qué? Para darnos ejemplo. El Señor dijo: así como yo hago, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Bueno, vemos que el Señor se agrada cuando le servimos a Dios y a nuestros hermanos. Para eso estamos para servir. Tenemos el Espíritu de Dios para servir, para amar, para cuidar, para proteger, ¿verdad? El enemigo viene para matar y destruir, para dividir lo que Dios ha formado. Entonces el cristiano lo que hace es une para que el cuerpo de Cristo marche en santidad, en amor, en dedicación al servicio del Señor. Entonces tenemos el ejemplo, hermanos, de nuestro Señor. Tenemos el ejemplo de los apóstoles. Tenemos el ejemplo de los primeros mártires que murieron para dejarnos este libro bendito, para que nosotros pudiéramos también nosotros, como hijos de Dios, representantes de Cristo, hacer lo mismo que Cristo. Simplemente eso, hacer lo mismo que nuestro Maestro. Efesios capítulo 3, versículo 7. Versículo 7 del capítulo 3 de Efesios. Leímos el 6. El 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Bueno, Pablo fue hecho ministro por el regalo de Dios, ¿verdad?, que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Cuál es el poder? Por el poder del Evangelio. El Evangelio alcanzó a Pablo. El Evangelio fue aquel que transformó la vida de Pablo. Y el Evangelio hoy en día es el que transforma tu vida y mi vida. Por eso el cristiano que predica el Evangelio, porque es poder de Dios. No hay otra predicación, simplemente el Evangelio. El Evangelio. Hechos, vamos a ver un pedacito de la conversión de Pablo. Hechos, para analizarnos nosotros, capítulo 26. Y analizarme yo. Yo leía estos versículos y decía: ¿cuánto me falta para poderme parecer a Pablo? Más a mi maestro, ¿verdad?, Jesucristo. Pero miren lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18. Aquí el Señor se le presenta a Pablo, y bueno, y Pablo cae, ¿verdad? Y el Señor le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de ellas en que me apareceré a ti. Bien, acá vemos los misterios de Cristo. Bueno, te elegí a ti para enseñarte mis secretos. A Pablo, ¿verdad? Bueno, Pablo se fue. Pablo está con el Señor. ¿Quién está ahora? ¿Quiénes son aquellos los responsables de llevar los secretos de Cristo? De dar a conocer los secretos de Cristo, de escudriñar los secretos de Cristo. La iglesia, los cristianos. Para eso estamos. Para eso el Señor nos salvó. Para escudriñar las Escrituras. Para poder conocer a Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, estaba con los fariseos. Los fariseos contendían con el Señor, y el Señor que le decía: están errando en la Escritura. Escudriñan la Escritura. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Bueno, eso es lo que hace un cristiano, no simplemente un predicador. Obviamente que aquellos que predicamos la palabra de Dios tenemos que estar toda la semana escudriñando, estudiando, sacando material, leyendo. Bueno, ¿para qué? Para conocer esos secretos, para poderlos compartir con ustedes, porque para eso nos llamó el Señor. Versículo 17: librando de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. Bueno, el Señor lo libra a Pablo de su religión. Acuérdense que Pablo era fariseo. Pablo es librado de su pueblo, de Israel, de su religión y de los gentiles. Ahora te envío ahí, a los gentiles. Ahora te envío ahí. ¿Para qué? ¿Para qué fue Pablo enviado ahí? Para que abra sus ojos. Versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bueno, Pablo fue elegido para este ministerio. Tú y yo, como cristianos, ¿para qué fuimos elegidos? Para el mismo ministerio. ¿Para qué? Para que podamos, con la palabra de Dios, mostrarle quién es Jesús y puedan conocer a Jesús. Para que abran sus ojos, para que, vean que la vida que llevan no están agradando a Dios, que son pecadores, que se tienen que arrepentir de sus pecados y creer en el Evangelio, ¿verdad? El mismo ministerio tenemos nosotros como cristianos. Que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Cómo se van a convertir si nadie les predica? ¿Cómo se van a convertir si nadie vive la palabra de Dios? Si el cristiano está mezclado con el mundo, si el cristiano está mezclado con las cosas de este mundo, ¿cómo se va a ver que hay luz distinta? Están todos en tinieblas. Entonces el cristiano se aparta del mundo, ¿verdad? Fuimos llamados a estar aparte del mundo para hacer luz, y el mundo va a ver algo distinto y se va a interesar, decir, pero ¿por qué no vive igual que yo? ¿Por qué no hace lo que yo hago? ¿Por qué no dice lo que yo digo? ¿Por qué no participa en lo que yo participo? Bueno, y es la única manera de poder hablar, ¿verdad? Muchas veces no simplemente es hablar por las redes, sino también por nuestra vida, poder tener ese testimonio, y para que las personas también se puedan convertir viendo a Cristo en mi vida y en tu vida como cristiano. Entonces, muchas veces oramos: Señor, ruego por mi familia, ruego por Durazno, o tú en tu pueblo, en tu ciudad que está, que ruego para que la ciudad de Durazno sea salva para Cristo. Sí, está bien, hay que orar, ¿verdad? La Biblia manda a orar en todo tiempo, pero también el cristiano tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Dar a conocer a Cristo, ¿verdad? Hablar del Evangelio, hablar de quién es Cristo. ¿Para qué? Para sacar a esas personas, para sacar a esa ciudad de las tinieblas a la luz de Cristo, la luz de Dios. Entonces tenemos trabajo, hermanos, para hacer. Hoy no nos podemos congregar, pero estamos 24 horas en contacto con personas. En el boliche, cuando hacemos un mandado, en los supermercados, en nuestro trabajo, en nuestra familia, que es el principal ministerio que tenemos como hijos de Dios. En todo tiempo estamos con personas, tratando con personas. Bueno, y nos ven a nosotros como Pablo, predicando fervientemente a Cristo. Nos ven que simplemente hablamos de Cristo y estamos enamorados de Cristo. Entonces, muchas veces podemos estar
sentados en el confort de este mundo, no han vuelto el mundo, ¿verdad?, a los cristianos a estar sentados, muy cómodos, viendo una ciudad o un país, un mundo que se corrompe, un mundo que va camino a la condenación. Cada un segundo muere una persona en el mundo. Cada un segundo un alma se va al infierno. Nosotros, los cristianos, ¿qué estamos haciendo por las almas que se van al infierno? ¿Estamos hablándole de Cristo, llevándole un versículo, rogándole que se conviertan? Bueno, Dios quiera que nosotros, como hijos de Dios, podamos estar amando las almas. Cristo murió en la cruz, sufrió toda la ira de Dios. ¿Por qué? Por amor a tu alma y a mi alma. Lo mismo nosotros, dejamos las comodidades de este mundo, dejamos de mirar este mundo y los deseos de este mundo, los deseos de mi carne, la vanagloria de esta vida, la dejamos de lado por amor a las almas. Porque mi Salvador me demostró que yo tengo que dejar de lado lo que yo quiero para vivir para los demás. Es la única manera de poder agradar a Dios, ¿verdad? Viviendo para los demás, amando a las almas. Entonces, hermanos, dejemos de amarnos a nosotros mismos, de cuidar nuestro yo, nuestro ego, nuestra religión, y amemos las almas. Amemos las almas. Cristo murió por las almas. Nosotros tenemos que amar las almas como Cristo. Colosenses, capítulo 1. Otra iglesia también, la iglesia de Colosa, también estaba siendo atacada por religiones. Estaban poniendo la Biblia más obras, más religión. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 29. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Bueno, ahora Dios, a ti y a mí, antiguamente nosotros éramos enemigos de Dios. Él murió, fíjense en el amor de Dios, ¿no? Él murió por sus enemigos. Yo era un enemigo de Dios, era un blasfemo, me reía de Dios. Bueno, Cristo murió por mí y murió por ti, para reconciliarnos con Dios, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha irreprensible delante de Él. Bueno, no fue que Él vino y dice, bueno, quiero que sea salvo no. Él dio su cuerpo, dio su vida, Él sufrió toda esa ira que Dios, yo merecía y tú merecías, la recibió Cristo en la cruz. Toda esa ira que nadie ni ningún cosmos puede soportar, la ira de Dios, la soportó Cristo por ti y por mí. ¿Para qué? Para reconciliarnos. Entonces, nosotros hoy al ver el sacrificio de Cristo, al ver todo lo que sufrió por amor a mi alma, yo hoy, ¿qué estoy haciendo por el amor a las almas que se están perdiendo? Mi capitán, mi Señor, dio su vida. Los apóstoles dieron su vida. Los mártires dieron su vida. Nosotros hoy, la iglesia del año 2021. Gloria a Dios, sí, 2021. Bueno, Cristo viene, sí, Cristo viene. ¿Qué estamos haciendo? Estamos guardándonos en santificación, en pureza para la gloria de Dios. Estamos amando las almas, trabajando para Cristo, hablándole a las almas de Cristo para que se salven. Cristo viene a buscar una iglesia pura y santificada. Bueno, una iglesia, yo soy parte de la iglesia. Tú, si naciste de nuevo, eres parte de la iglesia. Tienes que estar santificada, aparte de este mundo. Dios te apartó de este mundo para tener un trabajo. Tú tienes que trabajar para las almas, al servicio de Dios, para las almas, para salvar esas almas de las tinieblas, a llevarla a la luz. Bien, bueno, versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, o sea, para estar irreprensible, para estar sin mancha, para ser santos, ¿qué tenemos que estar haciendo? Bueno, el versículo 23 lo dice, permanecéis firmes en la fe, fundados en la fe, parados firmes en la fe, sin movernos, dice, de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación,
que está debajo de los cielos, de la cual yo Pablo, fui hecho ministro. Bueno, si tú dices que eres un cristiano, ¿verdad? Tú dices que sigues el Evangelio de Pablo, bueno, tienes que estar fundado y firme en los caminos de Dios, firme en la palabra de Dios. Van a venir vientos, van a venir persecución, va a venir el enemigo de nuestras almas, también nuestros pensamientos, lo que yo sé, y va a querer torcer este libro, ¿verdad? Pero nosotros, el cristiano, va a estar firme, yo sé en quién he creído, y sé que me va a guardar hasta el día de su venida. Ahora me gozo, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, tú y yo, hoy, en el 2021, la iglesia de Cristo acá en el Uruguay, ¿qué sufre por las almas? Pablo estaba en prisión, Pablo estaba enfermo, Pablo había dejado todo por seguir a Cristo. Bueno, nosotros, ¿qué hemos dejado por seguir a Cristo? ¿Y hemos dejado de mirarnos nosotros mismos? ¿Y hemos dejado de mirar nuestro confort, de nuestro yo, nuestra vanagloria? Bueno, Él nos dejó ejemplo, Cristo nos dejó ejemplo, Pablo nos dejó ejemplo. ¿Por qué sufría Pablo? Por la iglesia, por los hermanos. Que nosotros sufrimos por los hermanos. De la cual fui hecho ministro según dada, estoy en el 25, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Bien, Pablo fue elegido para predicar la palabra de Dios. Tú y yo fuimos elegidos para predicar la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿para quiénes? Para nosotros. Nosotros tenemos este privilegio de poder entender, conocer a Cristo. Los hermanos antiguos no pudieron conocerlo. ¿Por qué? Porque Dios quiso revelarnos a nosotros, ¿verdad? Por medio de Pablo. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria, de su misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Es Cristo, la esperanza de gloria. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Cristo. Esa es la vida eterna, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Bien, Pablo anunciaba el Evangelio, pero también amonestaba. También decía, bueno, amigo, hermano, estás errando el blanco, estás errando el camino, estás en pecado. Pecado es eso, errar el blanco, errar lo que dice la Escritura, no obedecer la Escritura. Enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo luchaba, Pablo contendía. Bueno, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Estamos luchando como Pablo? ¿Estamos contendiendo ardientemente por la fe? ¿Estamos trabajando para que conozcan a Cristo y el nombre de Cristo sea conocido? Bueno, hermanos, tenemos como iglesia y como cuerpo de Cristo el privilegio, sí, gloria a Dios, de conocer a Cristo. Pero ahora tienes la obligación de dar a conocer a Cristo. Si lo conoces, si conoces la palabra de Dios, tienes la obligación, no el pastor, no el predicador, todo cristiano, toda cristiana, tiene la obligación delante de Dios de dar a conocer a Jesús, de hablar de su Dios, de toda su vida dedicarla al Señor, de cumplir las promesas del Señor. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado. Entonces, aquí en Colosa estaban agregándole cosas a la palabra de Dios, agregándole cosas a la fe cristiana. Muchas veces hablamos, ¿verdad?, con predicadores y maestros de la palabra de Dios. Bueno, dicen, sí, la palabra de Dios es lo supremo. Bueno, la palabra de Dios dice que acá hay que hacer esto. Ah, no, pero viste que yo pienso que eso capaz que para después. Y yo pienso que mejor le agregamos esto, o hacemos esto. No es bíblico, ¿verdad? Si lo supremo en la palabra de Dios es sí y amén. Las promesas del Señor son sí y amén. No bajemos a Cristo del trono y pongamos un hombre, ¿verdad?, o una mujer
para cuidar, o cuidarme yo tanto, me cuido tanto yo, bajo a Cristo del trono, me siento yo, ¿verdad? Y estamos dejando de lado a Cristo. Cristo murió por mí, yo no lo puedo dejar de lado. Así como Pablo peleó ardientemente y contendió ardientemente por la fe, para que Cristo sea enseñado a las personas y que el Evangelio sea conocido a todas las personas. Bueno, hoy en día está la iglesia. La iglesia tiene que despertar. Los cristianos tenemos que despertar. Los que hemos nacido de nuevo. ¿Para qué? Esos misterios que tenemos aquí en este libro bendito que es la Biblia. Tenemos que estudiarla y darla a conocer a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros vecinos, a nuestros alrededor, a nuestro trabajo, donde estemos. Somos luz, somos luz. Donde estemos somos luz. Y se va a ver cómo, si Cristo está en tu vida, cómo vives, de qué hablas, qué buscas, qué anhelas, qué deseos tienes. Deseo estar agradando más a Dios, deseo vivir una vida que traiga gloria a Cristo. Bueno, eso sabes tú y Dios. Yo no sé tu vida, yo sé mi vida. Por eso digo, debemos examinarnos, como dice la palabra de Dios, a nosotros mismos. Si estamos trabajando como Pablo, viviendo como nuestro Salvador nos dejó ejemplo, haciendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vuelvo a lo mismo. La palabra de Dios dice que Cristo viene. Estamos en el año 2021. Cristo viene. Bueno, pero viene por una iglesia santificada, pura, limpia, que está viviendo este libro, que está predicando este libro, que ama este libro, no ama la religión, no ama a los hombres. El infierno está lleno de religiosos y lleno de religiones. El que murió por mí fue Cristo. Fue Él que dio su vida por mí. No una religión, no un hombre. Amemos a Cristo, comprometámonos con Cristo. Él es el que tiene que ser glorificado. Entonces nuestra gloria es Jesucristo. Él merece todo el honor. Entonces debemos ser agradecidos con Cristo. Vivir esa vida que Cristo exige que sus hijos y sus seguidores vivan, ¿verdad? Porque Él pagó el precio. No pagó el precio con dinero, sino pagó el precio con su cuerpo. Él sufrió por ti y por mí. ¿Qué estamos nosotros haciendo para Cristo? Bueno, los misterios de Cristo fueron revelados para ti y para mí, para que los demos a conocer. ¿Ah? Los demos, no que nos callemos y nos adaptemos a una religión. No, mi religión es Jesucristo. Mi religión es la palabra de Dios. ¿Nos van a decir traumados, súper espirituales, súper religiosos? Sí, porque a Pablo y Bernabé le pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque hablaban la verdad, hablaban la Biblia, hablaban de Cristo. Y si tú estás hablando de Cristo y si yo estoy hablando de Cristo, vamos a padecer persecución. Ahora, si nos adaptamos a la religión y al sistema de la religión, al sistema del mundo, no vamos a padecer persecución. ¿Por qué? Porque Satanás es lo que quiere, tenernos quietos. Entonces despertemos. Estamos en 2021. Dios, por su gracia y misericordia, nos da la posibilidad de poder conocer un poquito más de Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos darlo a conocer a un mundo que está perdido, un mundo que se va al infierno. Y entre eso están nuestra familia, entre eso están nuestros conocidos, nuestros amigos. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esas personas no se vayan al infierno? La salvación es de Dios, pero nuestro trabajo es dar a conocer a ese Dios, dar a conocer el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias. Sin duda no nos va a alcanzar la eternidad para agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho y por darnos este privilegio de conocer tus misterios, para darnos este privilegio a aquellos que somos tus hijos, de conocerte, de conocer al único Dios verdadero, Jesucristo, de conocer ese Evangelio que es poder de Dios y de darnos ese privilegio a nosotros, pecadores salvados por gracia, darnos ese privilegio de dar a conocer ese Evangelio bendito que los ángeles anhelan predicar. Nosotros tenemos el privilegio. Ayúdanos, Señor, a no fracasar. Padre, ayúdame a no fracasar. Soy débil y necesito que tú me ayudes. Ayuda a mis hermanos
Padre amado, para que tomemos en serio tu palabra y tus cosas. Y Señor, que podamos vivir esa vida que tú mandas que vivamos. Señor, que te amemos no de palabra, sino en hechos y en verdad. Que tu palabra sea glorificada en nuestras vidas y tu nombre sea glorificado. Bendito seas, Señor, y ayúdanos a seguir escudriñando la palabra de Dios para seguir conociéndote más, Señor. Te amamos y queremos obedecerte. Padre, gracias por este privilegio. Bendice a mis hermanos. Padre, y oro por aquellos que no tienen a Jesús, que tienen una religión en su corazón. Que tengas misericordia, Señor amado, que están engañados. Padre, que puedan mirar tu palabra y la luz de Cristo los alumbre, que el Evangelio los alumbre y se arrepientan de su pecado y sean nuevas criaturas. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, oren, estén orando por favor por este ministerio, que podamos seguir predicando la palabra de Dios, dando a conocer los misterios de Cristo, para que otros conozcan a Cristo también y que juntos podamos crecer y madurar, que es lo que necesitamos, madurar, crecer. Me falta mucho, por eso escudriño la Escritura para que poder alcanzar esa plenitud que Cristo desea de mí. Bueno, lo mismo mi oración para con ustedes. Ustedes también puedan crecer y madurar. Bendiciones y gracias por acompañarnos.